Capítulo V. Del fin que tuvo el mendigo ciego. Mi curiosidad, empero, pudo más que mis temores. Comprendí que el permanecer allí donde estaba no me traía más utilidad que la de pasarme agazapado. Dios sabe cuánto tiempo, por lo cual trepé como pude una vez más al paredón del barranco y ocultando mi cabeza entre un sotillo de retamas, pude colocarme en posición de dominar desde allí toda la parte del camino que pasa frente á nuestra puerta. Apenas había logrado acomodarme cuando los enemigos comenzaron á llegar, en número de 7 ú 8, á toda carrera, golpeando con sus pies el sendero descompasadamente y trayendo al frente de ellos al hombre de la linterna, á pocos pasos á vanguardia. 3 hombres corrían juntos, cogidos de las manos, y yo comprendí luego, aun á través de la niebla, que el que formaba el centro del trío no era otro que mi formidable mendigo ciego. Un momento después su voz me probó que no me había equivocado. ¡Abajo la puerta!, gritó. Bien, bien, señor, contestaron 2 ó 3 de los asaltantes, los cuales se precipitaron en tropel sobre la puerta de la posada, seguidos por el hombre de la linterna, pero muy luego los vi detenerse y cambiar algunas palabras en voz baja, como sorprendidos de haber encontrado abierta la misma entrada que se proponían forzar. Pero su sorpresa fué muy pasajera. El ciego volvió á lanzar sus órdenes, oyéndose su voz más fuerte y más levantada, como si se sintiera encendido por un gran anhelo y una violenta rabia al mismo tiempo. ¡Adentro, adentro, adentro!, les gritaba, no sin proferir maldiciones y juramentos, por lo que á él le parecía tardanza. 4 ó 5 de ellos se apresuraron á obedecer, permaneciendo 2 en el sendero, al lado de aquel mendigo formidable. Hubo otra pausa no muy larga, y tras ella resonó una exclamación de sorpresa, seguida por una voz que clamó desde adentro: ¡Bill ha muerto! Pero el ciego lanzóles un tremendo y nuevo juramento por su poca diligencia, añadiendo: ¡Regístrelo algunos de ustedes, tramposos, vagabundos, y los demás arriba y á bajarse la maleta! Hasta mi escondite llegaba el ruido de las pisadas de aquellos hombres en los peldaños de madera de nuestra escalera. Por tanto, es seguro que la casa entera debía retemblar con ellas. En el momento se siguieron nuevas exclamaciones de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán fué abierta de par en par con un empujón violento, acompañado de ruidos de vidrios que se rompían. Un hombre apareció en ella, iluminado por la luz plena de la luna, y se dirigió al mendigo ciego que se encontraba, como he dicho, en el camino y precisamente debajo de la ventana recién abierta. «Pew», le gritó, «nos han ganado por la mano. Alguien ha registrado ya la maleta, de arriba a abajo». ¿Está eso allí?, preguntó. «El dinero sí», contestó el de arriba. ¡Carguen 1000 diablos contigo y el dinero! Lo que yo pregunto es si está allí el manuscrito de Flint, bergante. «Por lo que hace aquí, no hay nada», replicó el otro. Bueno, bajen ustedes y vean si está sobre el cadáver de Bill. En ese momento, otro de los de la partida, probablemente el que se había quedado en la sala registrando el cuerpo del capitán, apareció en la puerta de la posada diciendo: «Bill ha sido registrado ya antes. Nada han dejado sobre él». Han sido las gentes de la posada. Ha sido ese muchacho. De buena gana le hubiera sacado yo los ojos, rugió el ciego Pew. No ha mucho que estaban aquí todavía. Tenían el cerrojo puesto cuando yo quise entrar. A registrar, muchachos, a registrar y a encontrarlos. «Lo único que nos han dejado aquí es su vela», dijo el de la ventana. «Pues a la obra, a registrar y a dar con ellos», dijo de nuevo Pew, golpeando airadamente con su palo sobre el suelo. Siguióse entonces una gran batahola, un vaivén indecible adentro de la casa. Ruidos de pisadas toscas resonaban de un lado á otro,
rumor de muebles arrojados al suelo, puertas abiertas á puntapiés, hasta que las rocas repitieron con sus ecos aquel ruido infernal. Vióse entonces á todos aquellos hombres salir al camino, uno tras de otro, declarando que nada les quedaba que registrar y que de fijo no estábamos ocultos dentro de la casa. En aquel instante el mismo silbido que tanto nos había alarmado á mi madre y á mí cuando operábamos sobre el dinero del difunto capitán volvió á oirse clara y distintamente en medio de la noche, pero en esta ocasión 2 veces repetido. Yo había creído que ese sonido era algo como la trompeta del ciego, ordenando con ella á su tripulación el lanzarse al abordaje, pero entonces comprendí que no era sino una señal soltada sigilosamente del lado de la loma en dirección de la aldea, y según el efecto que ella produjo en nuestros filibusteros, era un aviso preventivo de algún peligro cercano. Dirk ha silbado, dijo uno, y 2 veces. Tenemos que ponernos en franquía. Ponte en franquía al infierno, Mandria, gritóle Pew. Dirk se ha manifestado desde un principio cobarde y tonto, y ustedes no deben hacerle caso. Esas gentes deben estar por aquí muy cerca. Tenemos la mano sobre ellas, con seguridad. Revolver todo, registrarlo todo. ¿A qué hemos venido sino perros de Satanás? Oh, por vida del diablo, si tuviera yo mis ojos. Estas exclamaciones parecieron producir algún efecto, pues 2 de los de la banda comenzaron a registrar aquí y acullá entre las duelas y trastos que había por allí afuera, pero con muy poca resolución, según me pareció, y siempre teniendo un ojo listo para escapar al peligro que temían, mientras que los restantes estaban aún indecisos y vacilantes en el camino. ¡Ah, imbéciles!, clamaba el ciego. Tienen ustedes las manos puestas sobre millares de millares y se están allí como idiotas con los brazos cruzados. Todos ustedes pueden hacerse en un momento tan ricos como reyes con solo encontrar eso que muy bien saben que está por aquí a su alcance y ninguno quiere hacer su obligación. Mandrias, ninguno de ustedes se atrevió a presentarse a Bill y tuve que resolverme a hacerlo yo, un ciego. Pues bien, yo no quiero perder la suerte que me toca por culpa de ustedes. ¿Qué? ¿Voy a seguir siendo toda la vida un pordiosero que se arrastra, chicaneando y trampeando por un miserable vaso de ron, cuando debo y puedo rodar en coches magníficos? Si esa gente se volviera en ojo de hormiga, todavía deberían ustedes encontrarlas. Cierra tu escotilla, Pew, gruñó uno de ellos. Ya hemos pescado los doblones. ¿Es seguro que ellos habrán escondido bien el maldito lío? Saltó otro. Pero no perdamos tiempo. Toma tú los Jorges, Pew, y no estés allí chillando. Chillando era la palabra verdadera, y al oírla la muy mal contenida cólera del ciego hizo explosión, excitada ya por las objeciones precedentes, de tal suerte y tan furiosamente que su excitación se sobrepuso a todo. Así fue que, empuñando su grueso bastón, arremetió con él á sus secuaces, golpeando con rabia á derecha é izquierda á pesar de su ceguera y dejándose oír sus tremendos golpes sobre más de alguno de los más próximos á él. Estos á su vez respondieron vomitando las más horribles injurias y amenazas sobre el perverso ciego y se lanzaron sobre él á pretender apoderarse del garrote, retorciéndoselo en su poderoso puño. Esta riña fue para nosotros la salvación, pues todavía estaban empeñados en ella aquellos hombres cuando un nuevo ruido se dejó oír hacia la cumbre de la loma, por el lado de la aldea, y era el galope tendido de varios caballos. Casi en el mismo instante un pistoletazo partió del lado del vallado,
percibiéndose simultáneamente la luz y el trueno del disparo. Aquello era evidentemente la última señal de peligro, porque los filibusteros se pusieron en fuga en el instante, en una precipitada carrera de sálvese quien pueda. Todos corrieron en dirección diferente, el uno rumbo al mar, otro hacia la caleta, otro oblicuamente por la loma, y así de los demás, de tal manera que en menos tiempo del que les cuento no quedaban ya ni trazas de ellos, excepto el ciego Pew. En cuanto a éste, lo habían abandonado, no sabré decir si por el pánico que de ellos se apoderó o en venganza de sus injurias y garrotazos. El hecho es que él estaba allí, detrás de todos, tentaleando sobre el camino con su bastón, loca y desesperadamente, y llamando a gritos a sus camaradas fugitivos. Finalmente tomó la peor dirección para él, rumbo a la aldea, y pasó a muy pocos pasos de mi escondite, clamando frenéticamente: ¡Juanillo! ¡Black Dog! ¡Dirk! y otros nombres más. Ustedes no dejarán aquí a su viejo Pew, compañeros. No dejarán a su pobre Pew. En aquel instante el ruido de los caballos llegó a la cumbre, y 4 o 5 jinetes aparecieron sobre la loma, alumbrados claramente por la luna, y se precipitaron a galope tendido hacia abajo por el declive. Entonces Pew comprendió su error. Trató de volverse, prorrumpiendo en una maldición, y se dirigió hacia la zanja en la cual rodó, pero en un segundo ya se había puesto en pie de nueva cuenta, e intentó un nuevo escape, pero descarriado ya como estaba, no hizo más que ir a colocarse precisamente bajo el más próximo de los caballos que se acercaban. El jinete trató de salvarlo, pero fue en vano. El mendigo cayó sin remedio, atropellado por el bruto, que lo echó por tierra y estampó sobre él, despedazándolo, sus 4 herrados y poderosos cascos. Pew dejó oír un solo grito horrible y angustioso que se perdió en el silencio trágico de la noche. Cayó sobre un costado, se volteó luego débilmente con el rostro a tierra y no volvió a moverse nunca. Yo me enderecé entonces y saludé cortésmente a los jinetes que ya se disponían a retroceder, horrorizados por el accidente ocurrido. Pronto me di cuenta de quiénes eran ellos. Uno, que venía aún detrás de todos, era el muchacho que había ido a la aldea en busca del doctor Livesey. Los demás eran aduaneros o guardas fiscales que aquél había encontrado en su camino, y con los cuales se había entendido para regresar sin pérdida de tiempo. La noticia de aquella extraña barca de vela cuadrada surta en la caleta del Gato había llegado hasta el inspector Dance, que, a consecuencia de ella, había resuelto hacer una excursión aquella noche en dirección de nuestras playas, circunstancia sin la cual es seguro que mi madre y yo habríamos perdido la vida. En cuanto a Pew, estaba muerto, y muy bien muerto. Por lo que hace a mi madre, a quien condujimos a la aldea, algunas lociones de agua fría y algunas sales que le hicimos aspirar le volvieron por completo el conocimiento, y aunque no quedó enteramente exhausta de ánimo por sus terrores, sin embargo aún continuaba deplorando el resto del dinero que no quiso tomar. En el ínterin el inspector apresuró su marcha tanto cuanto pudo en dirección de la caleta del Gato, pero sus guardas tenían que desmontar y que ir marchando a tientas por las escabrosidades de la cañada, llevando del diestro a los caballos, algunas veces conteniéndolos y constantemente con el temor de una emboscada. Por lo mismo, no fue cosa de sorprenderse el que, cuando llegaron al lugar en que sabían que la barca estaba fondeada, ésta se hubiera hecho ya a la mar, si bien estaba aún a cortísima distancia de la playa. Todavía la voz del inspector pudo llegar hasta los fugitivos, uno de los cuales le gritó que se quitase de la luz de la luna porque podría ir a saludarle un poco de plomo. No acababa de apagarse el eco de esta intimación cuando silbó una bala de mosquete casi rozando el brazo de Dance, y acto continuo la embarcación dobló por la punta de la caleta y desapareció. El inspector se quedó allí, según su propia expresión,
como pez fuera del agua, y todo lo más que pudo hacer fué enviar un hombre á Brístol para prevenir el arribo posible de la falúa aquella, lo cual era lo mismo que nada en su opinión. Han salido salvos, añadió, y la cosa ha concluido allí. Solamente me alegro mucho de que hayamos trillado al paso á maese Pew, que de no ser así ya hubiera recibido a estas horas noticias mías. Volvíme entonces con él á la posada del almirante Benbow, y no podría nadie imaginarse qué cuadro de trastorno y destrozo encontré en nuestra casa. El reloj, con su gran caja de madera, había sido arrojado al suelo por aquellos bárbaros en su desesperada cacería emprendida para buscarnos á mi madre y á mí. Y aun cuando es cierto que nada se habían llevado á excepción del talego de dinero del capitán y algunas monedas de plata de nuestra gaveta, pude hacerme cargo desde la primera ojeada que di de que estábamos arruinados. El inspector Dance no podía hacer nada en aquel caos. Bueno, Jim, díjome, tú afirmas que ellos han cogido el dinero, ¿no es así? Entonces, ¿qué fortuna era la que buscaban aquí? ¿Más dinero, tal vez? No, señor, no creo que fuese dinero, le contesté. Lo cierto es que yo creo tener aquí en la bolsa de pecho de mi jubón lo que ellos buscaban, y quisiera de buen grado depositarlo desde luego en un lugar seguro. Para ponerlo a salvo, muchacho, me parece muy bueno, dijo. Yo me lo llevaré si tú quieres. Yo pensaba tal vez que el doctor Livesey, comencé yo. Excelente, magnífico, me interrumpió él en muy plausible tono. Tu idea es inmejorable. Él es en todo un caballero y todo un magistrado. Y ahora que pienso en ello, yo también debo ir allí y dar cuenta, ya sea a él, ya al caballero Trelawney, de la muerte de ese maese Pew, que ya no tiene remedio. Y no es que yo la deplore, no, sino que las gentes, poco benévolas, podrían querer acriminar por ella a un oficial del fisco de su majestad, si acriminación cupiere en este caso. Ahora pues, Hawkins, si tú quieres, puedo llevarte conmigo. Le di cordialmente las gracias por su ofrecimiento, y nos fuimos á pie otra vez á la aldea en donde estaban los caballos. Mientras fui á avisar á mi madre lo que iba yo á hacer, ya las cabalgaduras estaban ensilladas. Dogger, dijo el señor Dance, tú llevas allí un buen caballo. Ponte á este chiquillo en ancas. No bien hube yo montado y asídome al cinturón de Dogger, el inspector dio la señal de partida, y toda la caravana se puso en movimiento, saliendo al camino á un trote bastante vivo y cruzando el puente, que nos sirvió de escondite rumbo á la casa del doctor Livesey. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Los papeles del capitán. Caminamos bastante deprisa, hasta que por fin nos detuvimos a la puerta del doctor Livesey. La casa estaba enteramente oscura en el exterior. El inspector Dance me dijo que me apeara y llamase a la puerta, y Dogger me dio uno de sus estribos para que bajara por él. La puerta se abrió casi inmediatamente y apareció la criada. ¿Está en casa el doctor?, le pregunté. No, me contestó. Estuvo aquí en la tarde, pero volvió a salir rumbo a la universidad, en donde iba a comer y a pasar la velada con el caballero Trelawney. Entonces, vamos allá, muchachos, dijo el inspector. Por esta vez, como la distancia que había que recorrer era muy corta, ya no volví a montar, sino que marché teniéndome a la correa del estribo de Dogger hasta el pabellón del conserje, y de allí arriba por la larga y desnuda avenida, alumbrada a aquella hora por el resplandor de la luna, y a cuyo término se veía de uno y otro lado, en medio de viejos jardines, la blanca silueta del grupo de edificios que forma la universidad. Aquí el inspector Dance desmontó, y llevándome consigo obtuvo el permiso de pasar al interior del establecimiento para un pequeño asunto. El criado nos condujo a un pasillo esterado, a cuyo extremo nos mostró la gran biblioteca, toda forrada de inmensos estantes coronados de bustos de sabios de todas las edades. Allí encontramos al caballero Trelawney y al doctor Livesey,
charlando animadamente, puro en mano, a los lados de un fuego alegre y brillante. Hasta aquella noche no había yo tenido ocasión de ver de cerca al caballero Trelawney. Era un hombre alto, de más de 6 pies de estatura y de anchura proporcionada, con un rostro agreste, áspero, encarnado, que sus largos viajes habían puesto así, como forrado por una máscara. Sus pupilas eran muy negras y se movían con gran vivacidad, lo cual le daba la apariencia de poseer un temperamento, no diré malo, pero sí violento y altivo. Pase usted, señor Dance, dijo entonces, en un tono benévolo y amable. Buenas noches, Dance, dijo a su vez el doctor con una inclinación de cabeza. Y buenas noches tú también, amigo Jim. Qué buenos vientos traen a ustedes por acá. El inspector quedóse de pie, derecho y tieso como un veterano, y contó lo acaecido como un estudiante que recita su lección. Era de verse cómo aquellos 2 caballeros se acercaban insensiblemente y qué miradas se dirigían el uno al otro, embargándoles la sorpresa de tal modo que hasta se olvidaron por completo de fumar sus puros. Cuando se les refirió cómo mi madre había vuelto sola conmigo a la posada, el doctor se dio una buena palmada en el muslo y el caballero Trelawney exclamó: ¡Bravo! ¡Bravo! Y en su entusiasmo arrojó su excelente puro a la chimenea. Mucho antes de que lo hiciera, se había ya puesto de pie y medía a pasos agitados la habitación, en tanto que el doctor, como si esto le ayudara a oír mejor, se había arrancado la empolvada peluca y se nos exhibía allí haciendo una figura extrañísima con su propio pelo negro, cortado a peine, como se dice en términos de barbería. Al fin el inspector Dance concluyó su narración. Señor Dance, dijo el caballero, es usted un hombre de muy noble corazón. En cuanto al hecho de haber atropellado a aquel perverso, lo considero, señor mío, como un acto meritorio, tal como el pisar sobre una alimaña venenosa. Por lo que hace a este buen mozalbete Hawkins, él ha sido triunfos en este juego. Vamos, chicuelo, ¿quieres hacer el favor de tirar el cordón de esa campanilla? Es preciso que obsequiemos al señor inspector con un buen vaso de cerveza. Por lo visto, Jim, ¿tú crees tener en tu poder lo que estos malvados buscaban?, interrogó el doctor. Aquí lo tiene usted, dije, alargándole el paquete envuelto en tela impermeable. El doctor lo tomó y le dio vueltas y más vueltas, como si sus dedos danzaran con la impaciencia nerviosa de abrir aquello, pero en vez de hacerlo así, depositó el paquete tranquilamente en su bolsillo. Caballero Trelawney, dijo, así que el señor Dance haya tomado su cerveza, tiene por fuerza que salir de nuevo al servicio de su majestad. Pero en cuanto a Jim, me propongo hacerlo que se quede esta noche a dormir en mi casa. Así es que, con su permiso, propondría yo que le mandáramos dar una buena tajada de pastel frío para que cene. Como usted quiera, Livesey, dijo el caballero. Hawkins se ha hecho acreedor a algo mucho mejor que un pastel frío. Dicho esto, me trajeron y colocaron en una mesita lateral un grande y apetitoso pastel de pichón, con el cual me despaché concienzudamente y muy a mi sabor, porque la verdad es que tenía yo tanta hambre como un halcón. En el ínterin, el señor Dance recibía nuevos cumplidos, tomaba su cerveza y concluía al fin por despedirse. Y ahora, caballero, dijo el doctor. Y ahora, Livesey, exclamó el caballero en el mismo tono. Cada cosa a su tiempo, como lo reza un adagio, dijo el doctor riendo. Usted ha oído hablar de ese Flint, a lo que creo. ¿Oído hablar de él?, exclamó el caballero. ¿Oído hablar de él? Pues, si ha sido el más sanguinario filibustero que jamás ha cruzado el océano, Barbarroja era un niño de pecho junto a él. Los españoles le tenían un miedo tan horrible que, debo decirlo con franqueza, me sentía yo orgulloso de que Flint fuese un inglés. Yo he visto con mis propios ojos las gavias de su navío a la altura de la Trinidad y el gallinazo hijo de borrachín
con quien yo me había embarcado, hizo proa atrás, refugiándose a toda prisa en Puerto España. Está bien, dijo el doctor. También yo he oído hablar de él en Inglaterra, pero la cuestión es esta. ¿Tenía dinero? ¿Dinero?, exclamó el caballero Trelawney. ¿Ha oído usted cosa? Pues ¿qué es lo que esos villanos buscaban sino dinero? ¿Qué les importa a ellos nada que no sea dinero? ¿Y por qué otra cosa arriesgarían sus viles pellejos que no fuese por dinero? Eso lo veremos pronto, replicó el doctor. Pero usted está tan extraordinariamente excitado y declamador que no acierto a sacar en limpio nada de lo que deseo. Lo que yo quiero saber es esto. Suponiendo que tengo yo en mi bolsa aquí la llave para descubrir el punto en que Flint ha sepultado su tesoro, ¿el tal tesoro será algo que valga la pena? ¿Que valga la pena? Por San Jorge, valdrá nada menos que esto. Si tenemos esa clave que usted sospecha, yo fletaré un buque en Bristol y llevaré conmigo a usted y a Hawkins, y crea que desenterraré el tal tesoro aunque deba buscar un año entero. Muy bien. Ahora pues, si Jim consiente, abriremos este paquete, dijo el doctor, poniéndolo sobre la mesa. El lío estaba cosido. Así fue que el doctor tuvo que sacar de su estuche unas tijeras y cortar las hebras que lo aseguraban. Dos cosas aparecieron: un cuaderno y un papel sellado. Primero examinaremos el cuaderno, sugirió el doctor. Tanto el caballero como yo estábamos ya observando por encima de su hombro cuando él lo abrió, pues por lo que hace a mí, ya el mismo doctor me había antes invitado a que me acercase sin ceremonias, dejando la mesa donde había cenado, para participar en el placer de la curiosa investigación. En la primera página no había más que algunos rasgos de manuscrito, como los que un hombre con una pluma en la mano pueden hacer por vía de práctica o de entretenimiento. Una de las frases escritas era la misma que el capitán llevaba en los dibujos indelebles de su brazo: caprichos de Billy Bones. Luego se leía esto: Maese W. Bones, piloto, no más ron, y cerca de Punto de Palma lo hubo, y algunos otros motes y palabras sueltas, en su mayor parte ininteligibles. No pude prescindir de que se excitara mi curiosidad pensando quién sería el que lo hubo y qué fue lo que hubo. Lo mismo podía tratarse de una buena estocada en la espalda que de otra cosa cualquiera. No sacaremos de aquí gran cosa en limpio, dijo el doctor volviendo la hoja. Las 10 o 12 páginas siguientes estaban llenas con una curiosa serie de entradas. En la extremidad de cada una de las líneas se veía una fecha y en la otra una suma de dinero, como en los libros de cuentas comunes y corrientes, pero en vez de palabras explicativas solo se encontraba un número variable de cruces entre una y otra. En la fecha marcada 12 de junio de 1745, por ejemplo, se veía claramente que la cantidad de 70 libras esterlinas se debía a alguno, y no se veían sino 6 cruces para explicar la causa u origen de la deuda. En algunos lugares, para mayor seguridad, se añadía el nombre de algún lugar, como a la altura de Caracas, o bien una mera cita geográfica de latitud y longitud, como 53 grados 17 minutos 20 segundos y 19 grados 2 minutos 40 segundos. Aquel memorándum duraba muy cerca del espacio de 20 años, aumentando, como era natural, el guarismo total a proporción que el tiempo avanzaba, hasta que al último se veía un gran total sumado, después de 4 o 5 adiciones equívocas rectificadas, y por todo apéndice estas 3 palabras: Hucha de Bones. No le hallo a esto pies ni cabeza, dijo el doctor. Pues la cosa es clara como la luz del mediodía, exclamó el caballero. Este es el libro de cuentas del malvado sabueso. Esas cruces ocupan allí el lugar de los nombres de buques y aldeas que él echó a pique o entró a saqueo. Las sumas no son más que la parte que en cada hazaña de esas tocó a nuestro escorpión, y en donde tenía algún error
ya ve vd que cuidaba de añadir algo que aclarara como a la altura de Caracas. Ya puede vd colegir por esta inscripción que algún desdichado buque fue tomado al abordaje a la altura de esas costas mencionadas. Dios haya recibido en su seno a las pobres almas que tripulaban esa barca tiempo hace ya. Es verdad, dijo el doctor. Vea vd de lo que sirve ser uno viajero. Es verdad. Y el monto aumenta a medida que él asciende en categoría. Muy poco más había en el libro, excepto determinaciones geográficas de algunos lugares anotados en las hojas en blanco hacia el fin del cuaderno, y una tabla para la reducción de monedas francesas, inglesas y españolas a un valor común. Hombre arreglado, exclamó el doctor. No era él a quien podían hacérsele trampas, de seguro. Ahora, prosiguió el caballero, veamos esto otro. El papel cuyo examen seguía estaba sellado en diversos puntos, habiéndose usado un dedal por vía de sello, tal vez el mismo que había yo encontrado en la bolsa del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y apareció entonces el mapa de una isla con su latitud, longitud, sondas, nombres de montañas, bahías, caletas, abras y todos los pormenores necesarios para poder llevar un buque a anclar a salvo en sus costas. Parecía como de 9 millas de largo y 5 de ancho, teniendo la figura de una especie de dragón en pie, y presentaba 2 magníficos fondeaderos perfectamente cerrados y una eminencia en la parte central marcada con el nombre de El Vigía. Veíanse algunas adiciones hechas en fechas más recientes, pero lo que más saltaba a la vista eran 3 cruces marcadas con tinta roja, 2 en la parte norte de la isla y una al sudoeste, y además, escrito con la misma tinta encarnada, en caracteres muy claros y elegantes, bien distintos de la tosca escritura del capitán, estas 3 significativas palabras: aquí el tesoro. Por detrás, la misma mano había trazado estas explicaciones complementarias: un grande árbol en la vertiente del Vigía en dirección al norte nor-noreste, islote del Esqueleto este-sureste, cuarta al este, 10 pies. La gran barra de plata está en el hoyo del lado norte. Puede encontrársela siguiendo el declive del montecillo al este, 10 brazas al sur del peñasco negro frente a él. Las armas se encontrarán fácilmente en la loma de arena que está en la punta norte del fondeadero septentrional, en dirección este, cuarta al norte. J.F. Esto era todo, pero conciso como era, y para mí incomprensible, llenó de júbilo al caballero y al doctor Livesey. Livesey, dijo el señor de Trelawney, va vd a abandonar en el acto su desdichada y penosa profesión. Mañana salgo para Bristol. En 3 semanas, no, en 2 semanas, en 10 días, le aseguro a vd que tendremos el mejor buque, sí señor, y la más escogida tripulación que puede suministrar la Inglaterra. Hawkins vendrá con nosotros como paje de a bordo. Vamos, yo sé que tú harás un famoso paje de a bordo, chico. Usted, Livesey, será el médico del buque. Yo me gradúo almirante, desde luego, y nos llevaremos a Redruth, a Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, viaje rápido, y sin la menor dificultad hallaremos el sitio indicado, y en él dinero en cantidad bastante para comer, para arrastrar carrozas y para gastar como príncipes por el resto de nuestra vida. Trelawney, dijo el doctor, prometo acompañarle en la expedición y puedo responder de su éxito. Jim también vendrá, por supuesto, y será una honra para la empresa, pero hay un hombre, uno solo, a quien yo temo. ¿Y quién es él?, exclamó el caballero. Nombre vd a ese pícaro sin dilación. Usted, replicó el doctor, usted que no tiene la fuerza necesaria para refrenar su lengua. Nosotros no somos los únicos en conocer la existencia de este documento.
esos individuos que han atacado la posada esta noche, arrojados y valientes marrulleros sin duda alguna, lo mismo que los que se habían quedado guardando la extraña barca de que nos habló Dance, todos esos, y me atreveré a afirmar que otros todavía, por angas o por mangas, se creen con la resolución inquebrantable de apoderarse de la hucha. Ninguno de nosotros debe, pues, salir solo en lo de adelante hasta estar a bordo. Jim y yo andaremos juntos en el interín. Usted llevará consigo a Joyce y a Hunter cuando salga para Bristol, y del primero al último de los que aquí estamos nos debemos comprometer a no chistar palabra de lo que hemos descubierto. Livesey, dijo el caballero, usted siempre tiene razón. Por mi parte, prometo estarme mudo como una tumba. Fin del capítulo 6. Fin de la primera parte. Parte segunda. El cocinero de la Española. Capítulo 7. Salgo para Bristol. Pasó mucho más tiempo del que el caballero Trelawney se imaginó al principio antes de que estuviésemos listos para hacernos a la mar, y ninguno de nuestros planes primitivos pudo llevarse a ejecución, ni aun el de que el doctor Livesey me tuviese siempre consigo. El doctor tuvo que marchar a Londres para buscar un médico que se hiciera cargo de su clientela. El caballero se fue a Bristol, en donde puso con todo su ardor manos a la obra en los preparativos de la expedición. Y en cuanto a mí, me quedé instalado en la universidad, a cargo de Redruth, el montero o guardacaza, casi en calidad de prisionero, pero lleno de ensueños marítimos y de las más atractivas anticipaciones imaginarias de islas extrañas y aventuras novelescas. Me deleitaba reproduciéndome en un mapa durante horas enteras todos los detalles que recordaba, y sin moverme de junto al fuego en el salón del amo de la casa, me acercaba con la fantasía a la ansiada isla en todas las direcciones posibles. Exploraba cada acre de terreno de su superficie, subía 20 veces a la cumbre de aquel elevado monte que llamaban el Vigía, y desde su cima gozaba de los más deliciosos y variados panoramas. Algunas veces veía yo aquella isla densamente cubierta de caníbales con los cuales teníamos que batirnos, otras veces llena de bravos y salvajes animales que nos perseguían, pero la verdad es que todas las lucubraciones de mi fantasía distaron mucho de parecerse a nuestras extrañas y trágicas aventuras en aquella tierra. Así fueron discurriendo semanas y semanas, hasta que un hermoso día llegó una carta dirigida al doctor Livesey, con esta adición: en caso de ausencia del doctor, abran esta carta Tom Redruth o el joven Hawkins. En acatamiento de esta orden encontramos, pues, o más bien dicho, encontré yo, puesto que el guardamontes era un hombre bastante atrasado en achaques de escritura y lectura que no fuese en letras de molde, encontré, digo, las importantes noticias siguientes: Hotel del Ancla, Bristol, marzo de 1700. Querido Livesey, no sabiendo si ha regresado usted a la universidad o si permanece todavía en Londres, envío esta por duplicado a ambos lugares. Nuestro buque está ya comprado y arreglado con todo lo necesario. Ahora mismo está surto y listo para levar en el primer momento que se le necesite. Usted no ha visto en su vida una goleta más esbelta ni más gallarda y velera. Un joven cualquiera podría maniobrarla con la mayor facilidad. Tiene 200 toneladas de arqueo y su nombre es la Española. La he comprado con la intervención de mi viejo amigo Blandy, que ha probado en esta ocasión ser un sorprendente conocedor de la materia. Este incomparable amigo literalmente se ha consagrado en cuerpo y alma a mis intereses, y puedo decirlo, lo mismo han hecho en Bristol todos, en cuanto que han visto la clase de puerto a que nos dirigimos, es decir,
a Puerto Tesoro. Redruth, díjele, interrumpiendo la lectura de la carta, el doctor Livesey no se pondrá muy contento con esto. Veo que al fin y al cabo el caballero ha dejado que se le deslice su lengua. Bueno, ¿quién tiene más derecho de hacerlo?, murmuró el guardacasa. Ha puesto una botella de ron a que el caballero puede muy bien hablar sin esperar el permiso del doctor Livesey. Después de esto creí prudente dar de mano a todo comentario y continué leyendo. Blandy en persona dio con la Española y con una habilidad que le admiro la compró por una verdadera bicoca. Hay aquí en Bristol ciertos hombres monstruosamente hostiles al pobre Blandy. Parece que andan por esas calles de Dios pregonando que mi honrado y excelente amigo no ha hecho más que una grosera especulación, que la Española era propiedad suya y que todo lo que hizo fue vendérmela a un precio absurdamente alto. Todas esas no son más que calumnias evidentes. Lo cierto es que ninguno de sus autores se atreve a negar las excelentes cualidades de nuestra goleta. Empero, él, dije, no contaba ni con una sola vuelta de cabo. Los trabajadores, o por mejor llamarlos, los aparejadores, han andado verdaderamente a paso de tortuga. Pero esto no era sino obra de pocos días. Lo que me preocupaba era la tripulación. Yo quería una veintena redonda de hombres, en caso de ser del país, filibusteros, o bien de los aborrecidos franceses, pero parece que lo hacía el diantre mismo. El caso es que yo no daba ni con la mitad de lo requerido hasta que un verdadero golpe de fortuna me trajo al hombre que yo necesitaba. Un día estaba yo parado en el muelle cuando, por mera casualidad, entré en conversación con él. Me encontré con que es un viejo marino que tiene una especie de taberna en Bristol, conocida de todos los marineros, que ha perdido su salud en tierra y que recibiría con mucho agrado una plaza de cocinero a bordo, para volver al mar de nueva cuenta. Díjome que aquella mañana andaba por allí con objeto de aspirar un poco las brisas salobres del océano. Conmovióme profundamente, como usted mismo se hubiera conmovido, y aunque no por mera conmiseración, le contraté sobre la marcha para cocinero de nuestra goleta. John Silver es su nombre y tiene una pierna menos, lo cual es a mis ojos una recomendación, puesto que la ha perdido en defensa de su patria, bajo las órdenes del inmortal Hawke. No goza de pensión alguna, Livesey. Dígame usted en qué tiempos tan abominables vivimos. Ahora bien, amigo mío, al principio creí no haber encontrado otra cosa que un simple cocinero, pero fue en realidad toda una tripulación lo que yo descubrí. Entre Silver y yo hemos conseguido en una semana la más cumplida y característica tripulación que pudiera apetecerse, no de aspecto grato ni sonriente a la verdad, sino sujetos, a juzgar por sus caras, del más esforzado e indomable espíritu. Me atrevo a declarar que podríamos muy bien derrotar a una fragata de guerra. Silver ha llevado su escrupulosidad hasta licenciar a unos 2 de los hombres que yo tenía ya ajustados. Sin gran trabajo me demostró en un momento oportuno que los aludidos no eran más que unos lampazos de agua dulce, que para nada nos servirían y que antes bien nos estorbarían en un caso de apuro. Me siento con la más excelente salud y en admirable disposición de ánimo, como un toro. Duermo como un tronco, y sin embargo no me daré punto de tregua ni de reposo hasta que no oiga y vea a mis viejos lobos marinos maniobrar en torno del cabrestante. ¡A la mar! ¡Pronto a la mar! ¡A sacar ese tesoro! La locura de las glorias marítimas se han apoderado de mi cabeza. Así pues, Livesey, véngase volando. Si en algo me estima usted, no pierda ni un minuto. Deje usted al jovencillo Hawkins que vaya sin tardanza a visitar a su madre al cargo de mi viejo Redruth, y que ambos se vengan luego a toda prisa para Bristol. Juan Trelawney. Post-scriptum. Se me olvidaba decirle que Blandy, a quien dejo con el encargo de enviar una embarcación en busca nuestra
si no hemos regresado para fines de agosto, ha encontrado un sujeto admirable para capitán de nuestra goleta, un hombre muy serio y muy estirado, lo cual deploro de paso, pero en todos los demás conceptos un verdadero tesoro. Silver, por su lado, nos ha traído un hombre muy competente para piloto. Su nombre es Arrow. Tengo un contramaestre que silba para la maniobra, que es una gloria. Así es que las cosas van a marchar a bordo de la Española como si hubiéramos fletado un verdadero buque de guerra. Se me pasaba añadir que Silver es un hombre de sustancia. Me consta personalmente que tiene su cuenta en el banco y que sus gastos nunca han excedido a sus depósitos. Deja a cargo de su establecimiento a su esposa, y como ésta es una mulata, podemos decirnos aquí, entre solteros, como ambos somos, que me parece que no solo es la salud, sino la mujer lo que hace que Silver quiera salir otra vez a correr los mares. J.T. Postscriptum. Hawkins puede quedarse una noche con su madre. J.T. Cualquiera se figurará sin esfuerzo la emoción que esa carta me produjo. Estaba medio fuera de mí de júbilo, pero si hubo alguna vez hombre despechado sobre la tierra, ese era ciertamente el pobre viejo Tom Redruth, que no hacía ni podía hacer más que gruñir y lamentarse. Cualquiera de los guardamontes subordinados suyos se habría cambiado por él con el mayor placer, pero no eran esos los deseos del caballero, y tales deseos eran como leyes entre aquellas buenas gentes. Nadie que no fuese el viejo Redruth se habría tomado la libertad de murmurar siquiera como a él le era permitido hacerlo. A la mañana siguiente, él y yo nos pusimos en marcha, a pie, hacia la posada del almirante Benbow, en la cual encontré a mi madre muy bien de cuerpo y de alma. El capitán aquel, que por tan largo tiempo había sido para nosotros causa de tanto disgusto, había ido ya al lugar en que los perversos cesan de molestar. El caballero había hecho reparar todos los estragos a sus expensas, y tanto los salones de la parte pública de la casa como la enseña de la posada habían sido pintados de nuevo, habiéndose añadido algunos muebles de que antes carecíamos, entre ellos principalmente una muy cómoda silla de brazos para mi madre tras del mostrador. Al mismo tiempo le había buscado un muchachuelo como de mi edad en calidad de aprendiz, con el cual mi madre no necesitaba de más servidumbre durante mi ausencia. Al ver a este rapaz fue cuando comprendí por completo mi verdadera situación. Hasta aquel momento me había fijado tan solo en las aventuras que me esperaban, pero no en el hogar que dejaba tras de mí. Así fue que allí, en la presencia de aquel palurdo extraño que iba a quedarse en mi lugar al lado de mi madre, tuve irremediablemente mi primer ataque de lágrimas. Me sospecho que aquel día hice rabiar más de lo conveniente a aquel pobre chico que, siendo nuevo en el oficio, me ofreció 1000 oportunidades que yo aproveché para corregirle lo que hacía y para humillarlo cuanto pude. Pasó la noche y al día siguiente, después de la comida, Redruth y yo salimos de nuevo a pie por el camino real. Dije adiós muy conmovido a mi madre, a la caleta en que había vivido desde que nací, a aquel viejo y querido almirante Benbow, que, sin embargo, me parecía menos querido desde el instante en que ya lo había tocado la mano profana del pintor. Una de las últimas cosas en que pensé fue en el capitán, que tan frecuentemente salía a vagar a lo largo de la playa, con su sombrero volándole sobre la espalda, con su gran cuchilla colgada bajo la blusa y su enorme anteojo de larga vista bajo el brazo. Un instante después ya habíamos volteado tras el ángulo de las rocas y mi hogar y sus contornos habían desaparecido. La tartana del correo nos recogió. Al oscurecer, en el Royal George, hacia el brezal, se me incrustó en el coche aquel entre un viejo gordo y mi amigo Redruth, y a pesar del desapacible movimiento y del aire frío de la noche,
debo haber cabeceado bonitamente desde un principio, y en seguida entregándome á un sueño de lirón, lo mismo de subida que de bajada, y estación tras estación, porque cuando concluí por despertar, lo hice gracias á una insinuación poco amable que sentí por el costado. Abrí entonces los ojos y me encontré con que nos acabábamos de detener frente á un grande edificio en la calle de una ciudad y que era ya perfectamente de día, desde hacía mucho tiempo. ¿En dónde estamos?, pregunté. En Bristol, dijo Tom. bájate ya. El sr Trelawney había sentado sus reales en una posada cerca de los muelles para vigilar por sí mismo los trabajos en la goleta. Para ella teníamos que enderezar nuestro rumbo inmediatamente, y con gran contentamiento mío, nuestro camino iba á lo largo de todos los muelles, y por consiguiente al lado de una verdadera multitud de barcos de todos los tamaños, de todas nacionalidades y de todos los aparejos imaginables. En uno los marineros cantaban alegremente mientras trabajaban, en otro se veían hombres suspensos allá muy arriba sobre mi cabeza, asidos solamente de cuerdas que no parecían más gruesas que las hebras de una telaraña. Aunque toda mi vida la había yo pasado en la playa, me parecía que hasta entonces era cuando conocía el mar verdaderamente. El olor penetrante del alquitrán y la sal eran para mí una novedad. Veía las más extrañas y maravillosas cabezas que jamás han cruzado sobre el océano. Veía además muchos viejos marinos con arrancadas en las orejas y con sus patillas rizadas en bucles, y los más ostentando sus embreadas coletas sobre la espalda y marchando todos ellos con ese paso cimbrador propio de los marineros. Puede creérseme que si hubiera visto otros tantos reyes o arzobispos juntos, no me hubiera deleitado más de lo que lo estaba en aquellos momentos. Y yo mismo iba también á hacerme á la mar, iba á penetrar á una goleta con su contramaestre mandando la maniobra con su silbato, con sus marinos de trenza, cantando al compás de las ondas, y todos navegándose en pos de una isla desconocida en busca de tesoros enterrados. Todavía iba yo gozando con este ensueño delicioso cuando de repente nos detuvimos frente á una gran posada y nos encontramos con el caballero Trelawney, ya muy vestido y aderezado como un oficial de á bordo, con un traje de grueso paño azul, saliendo á la sazón á la puerta de la posada con una expresión sonriente en todo su semblante y con una perfecta imitación del andar contoneado de un marinero. Vamos, ya están aquí ustedes, dijo. El doctor ha llegado anoche de Londres. Bravísimo. La compañía de nuestro buque está completa. Oh, señor, exclamé yo. ¿Y cuándo zarpamos? ¿Zarpar? me contestó. Mañana, sin falta. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. La taberna de El Vigía. En cuanto que hube almorzado, el caballero me dio una carta dirigida a John Silver, a su taberna de El Vigía, y me dijo que me sería muy fácil encontrarla, siguiendo la línea de los muelles y estando alerta para cuando viese una pequeña taberna con un anteojo marino de larga vista por enseña. Lancéme afuera sin dilación, todo alborozado con esta nueva oportunidad que se me presentaba de observar más atentamente y más de cerca todos aquellos buques y marineros, y tomé mi derrotero en consecuencia por en medio de una verdadera masa de gentes, carromatos y bultos de mercancías, por ser aquella la hora de mayor quehacer y tráfico en los muelles, hasta que di al fin con la taberna en cuestión. Era ella a la verdad un sitio de solaz bastante aceptable. La enseña estaba recién pintada, las ventanas tenían flamantes cortinas rojas y los pisos aparecían cuidadosamente enarenados. El establecimiento hacía esquina, teniendo una puerta para cada calle, abierta de par en par,
lo que hacía que el salón bajo tuviese bastante aire y luz, a despecho de las nubes de humo de tabaco que salían de las bocas de los parroquianos. Eran éstos, en su mayor parte, de la marinería del puerto, y hablaban en voz tan alta que, al llegar, no pude menos que detenerme a la puerta vacilante y casi atemorizado de entrar. Estaba yo en espera del patrón cuando un hombre salió de un cuarto de al lado del salón, y a la primera ojeada tuve la seguridad de que aquel no era otro que John Silver. Su pierna izquierda había sido amputada desde la cadera, y bajo el brazo izquierdo se apoyaba en una muleta que manejaba con la más increíble destreza, saltando sobre ella con la agilidad de un pájaro. Era muy alto y fuerte, y con una cara tan grande como un jamón, rasurada y pálida, pero inteligente y risueña. No cabía duda en que estaba a la sazón del mejor humor del mundo, silbando alegremente mientras pasaba por entre las mesas, y soltando a cada paso una broma graciosa o dando una palmadilla familiar sobre el hombro a cada uno de sus parroquianos favoritos. Ahora bien, si he de decir la verdad, confesaré que desde la primera mención que el caballero hacía en su carta de John Silver, comencé a temer interiormente que éste no fuese otro que el marinero de una sola pierna, por cuya temida aparición vigilé tanto tiempo en el almirante Benbow. Pero me bastó la primera ojeada que eché sobre él para desvanecer mis temores. Yo había visto bien al capitán, y a Black Dog y al ciego Pew, y creía que ya con eso me bastaba para saber lo que era o debía ser un filibustero, es decir, una criatura, según yo, bien distinta de aquel aseado, sonriente y bien humorado amo de casa. Todo mi valor se vino inmediatamente. Pasé en el vestíbulo y me dirigí sin rodeos al hombre aquel, en el lugar mismo en que estaba en aquel momento, recargado en su muleta y conversando con un parroquiano. ¿El señor Silver?, pregunté, tendiéndole la carta. Yo soy, chiquillo. Ese es mi nombre, a lo que parece. ¿Y tú quién eres? Y luego, como viese la escritura del caballero en el sobre de la carta, me pareció como que contenía mal un sobresalto involuntario. Oh, díjome en voz muy alta y ofreciéndome su mano. Ahora comprendo. Tú eres el pajecillo de cámara de la goleta, ¿no es verdad? Mucho gusto tengo de verte. Y diciendo esto, tomó la mía en su larga y poderosa mano. Precisamente en aquel momento, uno de los parroquianos que estaban en el lado más retirado se levantó repentinamente y se precipitó fuera de la puerta que tenía muy cerca de sí, lo cual le permitió ganar la calle en un instante. Pero su precipitación me hizo fijarme en él y le reconocí a la primera ojeada. Era aquel mismo hombre de cara enjuta, a quien faltaban 2 dedos en una mano y que fue una vez al almirante Benbow. ¡Oh! ¡Oh! grité yo. ¡Deténganlo! ¡Ese es Black Dog! No me importa mucho quién pueda ser, exclamó Silver, pero no ha pagado su cuenta. Harry, corre y atrápalo. Uno de los otros que estaban cerca de la puerta se puso en pie de un salto y se precipitó afuera en persecución del fugitivo. ¡Oh! Yo le haré que pague su consumo, así fuera el mismo almirante Hawke en cuerpo y alma. Enseguida añadió soltándome la mano. ¿Quién dices tú que es ese? ¿Black qué? Black Dog, señor, le contesté. ¿No le ha contado a usted el señor Trelawney de lo de los filibusteros? Pues este era uno de ellos. Es posible, exclamó Silver. Y semejante hombre en mi casa. Mira tú. Ven, corre y ayuda a Harry a perseguir a ese. Con que él era uno de esos pillastres, ¿eh? Hola tú, Morgan, ven aquí. ¿Estabas tú bebiendo con ese hombre? El interpelado, que era un viejo bastante cano y con cara color de caoba, se acercó con un continente bastante marino, contoneándose a babor y a estribor. Veamos, dijo John Silver con bastante rigidez. ¿No has visto tú antes de ahora a ese Black Dog? Di pronto. Yo no, señor, contestó Morgan con una reverencia. Tú no sabías cómo se llamaba, ¿eh? No, señor. Rayos y truenos, Tom Morgan. Dale gracias a Dios por ello, exclamó el irritado tabernero.
porque si yo averiguo que te andas mezclando con canallas de esa ralea, te prometo por quien soy que no vuelves a poner un pie en mi casa, entiéndelo bien. ¿Y qué te estaba platicando? La verdad es que no lo sé, yo no puse cuidado. Es creíble. Y luego dirán ustedes que tienen la cabeza sobre los hombros. ¿No es este un bendito que nada ve? Con que no lo sabes, con que no pusiste cuidado. Tal vez ni supiste con quién estabas hablando, ¿no es verdad? Ni qué es lo que te decía, ¿eh? Vamos, has de acordarte qué es lo que charlaba. Viajes, capitanes, buques. Vamos, ¿qué era? Yo creo que estábamos hablando de estirar la quilla. Con que de estirarla, Grande asunto, por cierto. Es muy posible, sí. Anda, vuélvete a tu lugar, Haragán. Mientras Morgan se volvía a su asiento, Silver murmuró casi a mi oído en un tono muy confidencial que me pareció en extremo halagador para mí: ese pobre Tom Morgan es todo un hombre honrado. Solamente tiene la desdicha de ser estúpido. Y luego, levantando la voz, prosiguió: con que, veamos, Black Dog, pues no conozco ese nombre. No, por cierto. Sin embargo, tengo cierta idea, sí. Yo creo haber visto ya antes a ese Agua Dulce por aquí. Entiendo que solía venir antes en compañía de un mendigo ciego. Por supuesto, le dije yo con seguridad. Puede usted creerlo, yo conocí también a ese ciego. Se llamaba Pew. Es verdad, exclamó Silver en extremo excitado ya. Pew, ese era su nombre, a no caber duda. Parecía un tiburón completo. De veras que sí. Así, si ahora cogemos a este Black Dog, ya tendremos noticias que enviar a nuestro buen patrón, el caballero Trelawney. Ben es un buen galgo. Creo que pocos marineros tendrán piernas más ligeras que él. Rayos y truenos. Yo creo que debería acogotarlo y traérnoslo aquí bien agarrotado. Con que estaba hablando de estirar la quilla, No le daré yo mal tirón de quilla al belitre si me lo traen. Todo el tiempo que gastó en disparar esa andanada de amenazas, no cesó de recorrer el salón de un lado al otro, brincando agitadamente sobre su muleta, golpeando con la mano sobre las mesas y manifestando una excitación tal que hubiera bastado para convencer al juez más ducho y para hacer caer en el garlito al más avisado. Mis sospechas se habían de nuevo despertado con gran fuerza al encontrarme con el Black Dog en la taberna misma de el vigía, por lo cual me propuse tener la mirada atenta sobre el cocinero de la Española y espiar sus menores movimientos. Pero aquel hombre era demasiado vivo y demasiado zorro y sobradamente astuto para mí, y así es que pronto me distraje con la vuelta de los dos sabuesos soltados en persecución de Black Dog, los cuales llegaban sin aliento, confesando que habían perdido el rastro de su presa en una apretura de gentes y que se habían visto regañados como si fueran ladrones. En aquel momento habría yo puesto mi cabeza fiando la inocencia de John Silver. Mira tú no más ahora, Hawkins, dijo este. Aquí tienes un compromiso para un hombre como yo. ¿Qué va a pensar de mí el caballero Trelawney? Tener yo aquí, en mi misma casa, a ese hijo de un demonio bebiendo mi propio ron. No más. Ven y dime si no es diablura. Y aquí mismo, a mis propios ojos, le dejamos todos que tome la de Villadiego. Rayos y truenos. Yo creo, muchachito, que tú me harás justicia con el capitán. Tú eres un chicuelo todavía, pero vivo como un zancudo. Yo te lo conocí en cuanto que te puse el ojo encima. La cosa es esta. ¿Qué puedo yo hacer con esta vieja muleta que es mi apoyo?
Cuando yo comenzaba apenas mi carrera de marinero, ya habría sabido yo traerme a ese agua dulce por delante, mano sobre mano, y doblegarlo en una lucha, cuerpo a cuerpo. Sí, entonces lo habría hecho, pero ahora, rayos y truenos. En aquel punto cesó de hablar repentinamente. Se quedó con la quijada inmóvil y suspensa, como si se hubiera acordado de algo. La cuenta, prorrumpió al fin. 3 pases de ron, 1000 carronadas. Pues no había yo olvidado ya la cuenta. Y dejándose caer en un banco, al decir esto, prorrumpió en una risotada tan sostenida que las lágrimas concluyeron por rodar sobre su rostro. No pude impedirme limitarle, así fue que reímos juntos, una carcajada tras de otra, hasta que la taberna resonó con los ecos de nuestras risotadas. ¡Vamos! Pues bonita foca soy yo, dijo al fin, enjugándose las mejillas. Tú y yo haremos buenas migas, Hawkins. Pues a permitírmelo el diablo, cree tú que yo no sería más que pajecillo de a bordo, como tú. Pero ahora, ¿qué le vamos a hacer? Ya no es tiempo para pensar patrañas. El deber es lo primero, camarada. Así que voy a ponerme enseguida mi viejo sombrero montado y marchar sin pérdida de tiempo contigo a ver al caballero Trelawney y a contarle lo que aquí ha pasado. Porque acuérdate de lo que te digo, Hawkins. Esto es serio, tan serio, que ni tú ni yo saldremos de ello con lo que pomposamente llamamos crédito. Ni tú tampoco, dije. Vaya con el tonto. Los dos estamos ahora tontos de capirote. Pero voto a San Jorge. Aquel sí que supo hacérsela con mi cuenta. Y diciendo esto, comenzó a reír de nuevo con todas sus ganas y con tal fuerza comunicativa que, por más que yo no encontraba ni sentido ni maldita sea la gracia lo que acababa de decir, me vi arrastrado de nuevo a acompañarle en su estrepitosa carcajada. En nuestra pequeña excursión a lo largo de los muelles se manifestó conmigo el más servicial e interesante compañero, explicándome cerca de cada uno de los principales buques junto a los cuales pasábamos todo lo relativo a su aparejo, capacidad, nación, obras que en ellos se ejecutaban, si el uno estaba a la carga y el otro a la descarga, si el de más allá estaba listo para zarpar, y a cada paso entreverando divertidas anécdotas de navíos y navegantes o repitiéndome las frases del tecnicismo de a bordo hasta que yo las aprendía perfectamente. Entonces comencé a creer que aquel hombre era positivamente uno de los mejores marinos posibles. Cuando llegamos a la posada, el caballero y el doctor Livesey estaban sentados juntos, concluyendo alegremente de apurar una botella de cerveza con su brindis correspondiente, antes de que se pusieran en marcha para ir a hacer a la Española una visita de inspección. John Silver les refirió lo que acababa de suceder, del pe al pa, con una verba llena de animación y conservando la más perfecta verdad en su relato. Eso fue lo que sucedió, ¿no es verdad, Hawkins? Se interrumpía de vez en cuando, a cuya interpelación, por supuesto, tenía yo que contestar afirmativamente. Los dos caballeros deploraron mucho que Black Dog se hubiese escapado, pero todos tuvimos que convenir en que nada podía hacerse, por lo cual, después de haber recibido cordiales cumplimientos, John Silver tomó su muleta de nuevo y se marchó a su taberna. Todo el mundo a bordo, esta tarde a las 4. Le gritó el caballero cuando ya él iba alejándose. ¡Bravo, bravo, bravo! Clamó el cocinero con entusiasmo y siguiendo su camino.
Óigame usted, señor Trelawney, dijo el doctor. Por regla general yo no tengo una gran fe en los descubrimientos de usted, mas por lo que hace a este John Silver, debo confesarle que me satisface por completo. Un hombre como él es triunfo en mano, declaró el caballero. Y ahora, añadió el doctor, opino que Jim debe venir con nosotros a bordo. ¿No le parece a usted? Estoy de acuerdo, replicó el señor Trelawney. Toma tu sombrero, Hawkins, y vamos a ver a ese famoso buque. Fin del capítulo 8.